4, hablando acerca de la oración. Porque, repite conmigo, Dios tiene que estar en mi principio y en mi final. Es más, yo quiero que te voltees con el lado y solamente como una advertencia y no una declaración, y dile: en estas semanas que quedan de este año, no te relajes. Sé, porque dile: el que no ora, el diablo se lo devora. Así dicen las señoras, ¿no? El que no, el diablo se lo devora. Y creo que la oración y la intimidad con Dios no tiene que ser un evento, no tiene que ser simplemente, ay, pues ahorita damos la oración, tengo que orar y tengo que buscar a Dios. No, creo que la oración tiene que ser un estilo de vida. Y por eso en nuestro 5º capítulo de esta serie le he titulado Una vida de oración. Y creo que todos los que estamos acá necesitamos esta palabra y que esta frase tan corta sea una verdad y sea un rema en nuestras vidas. Repite conmigo: yo necesito una vida de oración. Porque a veces solamente oramos en la iglesia, oramos por los alimentos, oramos cuando vamos a dormir, hacemos acciones de gracia, oramos superficialmente. Pero Dios no está buscando que simplemente oremos en la iglesia, que oremos por los alimentos y que oremos cuando vayamos a descansar. Dios está buscando que sus hijos tengan, escucha esto, una vida de oración. Y creo que cada uno de nosotros estamos llamados a tener una vida de oración. Y para poder continuar, quiero que leamos el rema de nuestra serie. La oración para muchos es una palabra aburrida. Para otros, algo que les cuesta hacer. Para otros, la oración es una carga. Para otros, algo que no saben cómo ponerlo en práctica. Repite conmigo: pero la oración es lo más práctico y el medio poderoso para comunicarnos con Dios. Y eso es la oración. Y quiero empezar en esta noche en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6. Dice lo siguiente: no se preocupen por nada. En cambio, lloren por todo y díganle a Dios lo que no necesitan. Quiero que leamos una vez más. No se preocupen por nada. En cambio, duerman. No, dice: oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Quiero enseñarte algo. La Biblia dice, es más, el domingo voy a continuar con este mensaje. Hoy quiero hablarte como una revelación diferente de este capítulo. El domingo vamos a hablar acerca de la guía perfecta para poder buscar a Dios. La Biblia dice de que tenemos que orar por todo y le digamos a Dios lo que necesitamos. En muchas ocasiones, nosotros, en lugar de buscar a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Lloramos, nos deprimimos, nos enojamos. Pablo nos dice a los filipenses: iglesia, preocúpense por todo y no oren por nada. En cambio, lloren, duerman, enójense, no se congreguen, no busquen a Dios. No, Pablo dice: hermanos, no se preocupen por nada. En cambio, tenemos que orar por todo. Iglesia, quiero enseñarte lo siguiente. Tú vas a experimentar paz en tu vida en el momento que cambies tus preocupaciones por oraciones. Oraciones versus preocupaciones. Iglesia, tenemos que aprender lo siguiente.
si tenemos tiempo para preocuparnos, debemos de tener tiempo para orar. El problema hoy en día es que la iglesia se preocupa más y ora poco. Estamos tan preocupados por los problemas. Estamos tan preocupados por las circunstancias. Estamos tan preocupados por todo. Pablo dice, hermanos, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. La iglesia se preocupa por todo y no ora por nada. La iglesia se preocupa por toda la circunstancia y no ora por nada. Iglesia, yo le enseñaba el domingo. Es más, los momentos que menos quieres orar son los momentos más oportunos para orar. Y quiero enseñarte que las preocupaciones no cambian nada. La oración sí. Las preocupaciones no cambian nada. La oración sí. Y la oración va a producir paz, consuelo, fuerza, dirección y cambios. Una vez más te lo repito. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia, iglesia, oren por todo y no se preocupen por nada? Porque Pablo sabía en Filipenses, le dice a los filipenses, sí, a la iglesia que le dice en Juan capítulo 14, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A la iglesia que le dice Pablo, extiende tu mano hacia lo que está delante y olvida lo que está atrás. Le dice, tienen que orar por todo. La iglesia de Filipenses entendía que todo lo podían en Cristo que les fortalecía. ¿Por qué? Porque la fuente de su fortaleza no era solamente ser positivo, sino era la intimidad con Dios. Y hoy la iglesia está más preocupada por todo y orando por nada. Pero tenemos que aprender que la oración produce paz, consuelo, fuerza, dirección y cambios. Repite conmigo, paz, consuelo, fuerza, dirección y cambios. Pero ¿qué es lo que pasa? Y quiero dar la introducción para entrar en el mensaje. En ocasiones únicamente queremos el milagro, pero no queremos la oración. Y a veces hacemos pactos desde un lugar de ignorancia, donde decimos, Señor, si tú cambias esto, te prometo que yo voy a hacer esto. Señor, si tú sanas a alguien, te prometo que voy a entregar mi vida a ti y que te voy a servir. Señor, si tú me das ese trabajo, te prometo que te voy a dar la primicia. ¿Cuántos, seamos sinceros en esta noche, cuántos hemos hecho hemos querido sobornar a Dios? Porque eso no es una oración, eso es un soborno. Y a veces queremos sobornar a Dios. Señor, si tú transformas a mi familia, te prometo que te voy a servir todos los días. Pero ¿por qué no le empiezas a servir a Dios todos los días para que Dios transforme tu familia? Señor, si tú me das tal trabajo, te prometo que te voy a dar. ¿Y por qué no le empiezas a dar a Dios lo poco para que Él te pueda abrir las puertas a lo mucho? Y a veces estamos enfocados en el milagro. Queremos que Dios cambie la familia, queremos que Dios cambie el matrimonio o que Dios cambie las circunstancias. Pero quiero enseñarte, iglesia, los milagros empiezan cuando Dios te cambia a ti. Una vez más lo repito. Los milagros no empiezan cuando tu familia es restaurada. No empiezan cuando la circunstancia es cambiada. No empiezan cuando el matrimonio es restaurado. Los milagros empiezan cuando Dios te cambia a ti. Dios cambia la circunstancia, pero otras veces nos cambia a nosotros. Por eso Pablo dice, no se preocupen,
O sea, no se enfoquen por la circunstancia, en cambio oren por todo. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar la circunstancia, pero para cambiar la circunstancia, primero te tiene que cambiar a ti. Y escucha esto, la oración es el lugar donde nos encontramos cara a cara con Dios. ¿Y por qué te menciono esto? Porque para que Dios haga un milagro o Dios responda algo, primero nos tiene que cambiar a nosotros. Iglesia, Dios te tiene que cambiar a ti para que puedas recibir y retener esa promesa. Entonces, la oración inicia para cambiarnos a nosotros y de ahí a los demás. Por eso Pablo dice, iglesia, no se preocupen, no te preocupes por nada. Vamos, dile. Pero, hermano, declárelo. Dile, no te preocupes por nada. Ay, amén. Dile, en cambio, ora por todo. Iglesia, a veces siento que soy demasiado frío ante una situación. Y quiero decirle algo, y también a todos aquellos que nos están viendo en la transmisión. Si tú me cuentas algo, un problema que estás pasando, no pienses que no me importa y no pienses que me da igual. Es más, sí me importa y no me da igual. Pero he aprendido que es más importante orar que preocuparme. ¿Sí me estoy explicando? No pretendas que me ponga a llorar contigo. Ahí los dos juntos en la silla, sí. ¿Qué vamos a hacer? Porque siempre voy a terminar, métete con Dios. Porque he aprendido, iglesia, lo siguiente: las preocupaciones no valen la pena, la oración sí. No vale la pena preocuparse. Orar sí vale la pena. Y créeme, entiendo tu dolor, entiendo tu situación, pero tienes que aprender, y escucha, que cuando para ti Dios es una fuente de vida, no hay preocupación y no hay circunstancia que pueda cambiar eso. En una ocasión una persona me preguntaba y me decía, ¿cómo es que puedes andar como si nada? Y no es que ande como si nada, y no es que predique como si nada, pero pregunta, ¿qué hago yo? ¿Y qué voy a resolver llorando? ¿En qué va a cambiar la circunstancia? Y claro, llora todo lo que tengas que llorar. No te vuelvas, llora. Saca todo lo que tengas que sacar. David lloró arduamente, dice la Biblia, durante toda una noche. Imagínense ese llanto de David, el que te da sueño. Cuando mataron a su familia, David lloró arduamente. Pero me encanta cómo termina esa frase. Pero después se fortaleció en el Señor. ¿De qué sirve o serviría andar llorando por todo el pasillo de la iglesia o por todo el lobby? En cambio, Pablo dice, no se preocupen por nada, pero sí oren por todo. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Y dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien,
Siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean malagradecidos en los problemas y en las circunstancias. ¿Eso dice la Biblia? Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. En el problema, en la adversidad, en el proceso. Pablo dice una vez más, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Iglesia, tu oración es poderosa. ¿No me escuchaste? Tu oración es poderosa. Tu oración tiene poder. Tu oración tiene poder. Iglesia, Santiago dice, la oración del justo es poderosa y es eficaz. La oración que tú tienes y que sale de tu boca es poderosa, es efectiva y es eficaz. Pero es tan incoherente que muchos creen en Dios, pero no en la oración. Y creo que muchas veces venimos a la iglesia creyendo en Dios, pero no en la oración. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida de oración. Pero tenemos que aprender que la oración es el lugar donde van a empezar los milagros. La oración es el lugar donde van a empezar los milagros. Y nos tenemos que levantar como iglesia a buscar a Dios. Porque hemos dejado la oración tirada. Una iglesia sin oración es una iglesia débil. Una iglesia sin oración es una iglesia fácil de engañar. Una iglesia sin oración es una iglesia fácil de abortar toda la misión, de tirar todo por la borda. COVID-19 fue una prueba. Y es tan triste porque la mayoría de los pastores hablan siempre que después del COVID mucha gente no regresó a la iglesia. Si en una pandemia muchos desmayaron en su fe, no quiero pensar cómo será la persecución. Si no puede, escuche, una iglesia sin oración, si no pudo soportar una pandemia, ¿cómo podrá soportar una persecución? Porque iglesia, la Biblia habla que en los últimos tiempos habrá persecuciones. Y como una iglesia, si no está conectada con Dios, una iglesia que no está buscando a Dios, ¿cómo podrá soportar una persecución? ¿Cómo? ¿Cómo podrá soportar una persecución si no está buscando a Dios? Iglesia, quiero enseñarte lo siguiente. Un día sin oración es un día sin bendición. Una vida sin oración es una vida sin poder. ¿Cuántos días te has quedado sin bendición? ¿Y cuántos días te has quedado sin poder? ¿Por qué no oramos en este día para poder continuar? Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú pongas en mi vida tus palabras, Señor. Señor, que tú pongas en mi vida
este mensaje, Señor. Que hoy sea tu palabra y no mi palabra, Señor. Que hoy tu pueblo esté hambriento y sediento. Y aún, Señor, la palabra llegue a todos aquellos que nos están viendo por el internet, Señor. Que esta palabra no regrese vacía. Y que hoy tu Espíritu, Señor, se manifieste en cada persona. Y que despierte esa pasión y esa hambre por buscarte a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Wow, y creo que estamos viviendo tiempos donde Dios está demandando oración. Yo ahorita ando con un rema, y el rema es altar. Y en nuestra vida tiene que haber un altar. En un altar, si estudiamos un poco la palabra, dentro de los altares, o el altar es algo que había en el tabernáculo. Eso era un altar. Y para que hubiera un altar, tenían que haber tres cosas. Primeramente, ¿un qué? Sacerdote. Y el sacerdote era el encargado de llevar ¿qué? Sacrificio y obediencia. Y creo que la iglesia tiene que llevar un altar en su vida. Yo con los muchachos de la alabanza he estado diciéndoles: ustedes son sacerdotes en esta casa. Y son los que llevan el sacrificio y la obediencia. Pero quiero enseñarte esto. Este lugar, aunque parece una plataforma, no es una plataforma. Este lugar es un altar. Pero me encanta esto, porque donde no hay altar, hay plataformas. Y donde hay plataforma, no hay sacerdotes, sino hay actores. Y me encanta porque hoy en día la iglesia no tiene un altar. Y somos buenos actores en ser cristianos. Tal vez te incomode esto. Si tú no tienes un altar, quiero enseñarte algo. Eres un buen actor del cristianismo. Eres un buen actor del cristianismo. Y a veces estamos actuando a ser cristianos, pero realmente no somos cristianos. Yo les dije, muchachos, si ustedes ven este lugar como una plataforma, ustedes son actores y no sacerdotes, y no adoradores. ¿Sí me estoy explicando en este día? Por eso Jesús dice, tenemos que buscar, tenemos que orar. Jesús no vino a actuar a ser Dios. Él buscaba a Dios. Y a veces actuamos a ser cristianos y no hijos de Dios. Repite conmigo, yo no quiero ser un actor. Yo quiero ser verdadero. Pastor, ¿y dónde lo dice la Biblia? La hora es y la hora viene donde los que verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Si la Biblia habla de adoradores verdaderos, es porque hay falsos. Es porque hay falsos. Iglesia, quiero enseñarte eso, no es el tema. Nosotros no buscamos a Dios ni servimos a Dios para ser alguien. Buscamos a Dios y servimos a Dios porque somos alguien. Y ese alguien somos hijos de Dios.
Yo no busco a Dios ni sirvo a Dios para ser alguien. Yo busco a Dios y sirvo a Dios porque soy alguien. No sé si me está agarrando en esta noche. No buscamos a Dios para ser alguien. Buscamos a Dios porque somos alguien. Fue el primer mensaje que Jesús dio en Lucas 11:1. Maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Ok, cuando oren, Padre nuestro, lo oramos desde el lugar de la identidad. No oramos, escuche esto, desde el lugar para buscar a ser alguien. Oramos desde el alguien. No sé si me estoy explicando en este día. Y nosotros tenemos que ser personas que busquemos a Dios. Si nuestra identidad está sana, nuestra relación lo estará también. No es el tema. Pero escuche lo siguiente. ¿Cómo podemos llevar entonces una vida de oración? Pregunta, ¿cuántos de acá quieren llevar una vida de oración? Número 1. La oración debe de ser una prioridad. Así como una persona no puede vivir sin oxígeno, así un cristiano no puede vivir sin oración. Yo he aprendido en los últimos meses y creo que el Señor me ha confrontado en muchas cosas. Pero he aprendido que lo primero que hago en el día es escuchar su palabra y buscar a Dios. Es lo primero que hago antes que cualquier actividad, escuchar su palabra y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la oración debe de ser una prioridad. Iglesia, haz de la oración tu cita divina y haz de Dios un estilo de vida. La oración tiene que ser un estilo de vida. Jesús tenía, pastor, pero es que usted no sabe, yo trabajo. Quiero que leamos Marcos capítulo 1 versículo 35. ¿Cuántos hemos aprendido que la jornada de Jesús era larga? Predicaba y hacía. Entonces imagino que Jesús, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. De madrugada buscaba a Dios. Y la oración tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Iglesia, la oración es tan fuerte que el diablo cree en la oración. ¿Por qué? ¿No te ha pasado que cada vez que tratas de orar, el diablo trata de interrumpir? Cada vez que tratas de orar, el diablo quiere interrumpir tu oración. Y si queremos empezar a tener una vida de oración con Dios, debemos de empezar a hacer las guerras a las distracciones. Y empezamos a poner las cosas en las manos de Dios. ¿Qué tan poderoso es, iglesia, cuando tú pones tu vida y las cosas en las manos de Dios? Cuando oramos a Dios y cuando buscamos a Dios, estamos, Señor, me pongo en tus manos. Señor, pongo la circunstancia en tus manos. Iglesia, quiero enseñarte que cuando tú pones todas las cosas en las manos de Dios, la mano de Dios estará sobre todas las cosas. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 2, sé consistente. Sé consistente, iglesia. Salmo 55, versículo 16. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia, y el Señor oyó mi voz. Él
me rescata y mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se oponen. David habla de consistencia. Y nosotros, nuestra intimidad con Dios tiene que ser consistente. La vida de oración de David no era intermitente, era consistente. Y muchos cristianos hoy en día tienen una vida de oración intermitente y no consistente. Intermitente significa que de vez en cuando, que voy parando. Iglesia, no podemos tener una vida de oración intermitente, sino tiene que ser consistente. Intermitente puede ser que solamente oremos cuando tengamos problemas, que oremos de vez en cuando. Iglesia, si solo oras cuando estás en problemas, realmente estás en problemas. Si solo oramos cuando estamos en problemas, realmente estamos en problema. Hoy quiero invitarte, iglesia, a que encuentres un lugar y que encuentres una hora para buscar a Dios. ¿Desde hace cuánto no buscas a Dios? Es que el trabajo, pastor. Es que la comida. Es que el amor. ¿Desde hace cuánto no buscas a Dios? Pregunta: ¿cuántos quieren triunfar? ¿Y cuántos quieren estar con Jesús en la eternidad? La pregunta es: ¿cómo te estás preparando para eso? Un corredor se prepara por años para una competencia. Un cristiano se prepara en la tierra un tiempo para vivir una eternidad. ¿Cómo nos estamos preparando? Si queremos triunfar, nos tenemos que preparar. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Jesús no era un autor de Dios. Jesús buscaba a Dios. Número 1, que la oración sea una prioridad. 2, tenemos que ser consistentes. Número 3, busca una vida honesta. Salmos 86, versículo 1 dice: inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Busquemos una vida honesta. Iglesia, en la oración no tratemos de impresionar a Dios. Busquemos esa vida honesta. No para impresionar a Dios, sino para acercarnos a Dios. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto, sino por ser honesto. Una vez más lo repito: David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto, sino por ser honesto. Y quiero decirte en este día: Dios no está buscando perfección en tu oración. Dios está buscando honestidad. Número 4, nuestra oración debe de ser ferviente.
Salmos 18, versículo 6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó. Desde su santuario mi clamor llegó a sus oídos. Nuestra oración tiene que ser ferviente. La iglesia tiene que clamar. El domingo yo mencionaba y decía: si muchos hoy fuéramos Bartimeo, estuviéramos ciegos. Porque la iglesia hoy en día no quiere clamar. Y el contexto: Bartimeo clamó, un hombre ciego, y le dijo: hijo de David, ven y sáname. El clamor de Bartimeo llegó a los oídos de Jesús. Imagínense si hoy fuéramos Bartimeo, probablemente estuviéramos ciegos. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy en día no quiere clamar. La iglesia hoy en día no quiere clamar. La iglesia hoy en día no quiere buscar. La iglesia hoy en día quiere el banquete fácil. Pero yo creo en esta noche, iglesia, que Dios está levantando una generación que clama. Una generación que busca. Una generación que no para. Una generación, iglesia, que está clamando, porque la oración ferviente es la oración de fe. La oración ferviente es la oración que no para. Es la oración que no se limita. Es la oración que no deja de pedir, porque dice: mi confianza está en Dios. David dijo: en mi angustia clamé al Señor. En los problemas clamé a Dios. Yo no sé qué es lo que estás pasando, ni qué problema te ha detenido para buscar a Dios, pero hoy te digo de parte de Dios: en la angustia clama a Dios, en el problema clama a Dios, en la adversidad clama a Dios, en la bendición clama a Dios, en la felicidad clama a Dios. Porque una oración ferviente es una oración de fe. Pregunta: hay un hombre llamado Elías, que Elías hizo descender fuego del cielo. Repite conmigo: fuego del cielo. Derrotó a más de 300 profetas de Baal y clamó a Dios. Pregunta: ¿cuántos de aquí han hecho descender fuego del cielo? Si Elías, siendo Elías, Santiago dice lo siguiente: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, oró con fervor para que no cayera lluvia, y no llovió durante 3 años y medio. Si Elías, siendo Elías, oró con fervor, ¿quiénes somos nosotros para no clamar? Si Jesús oró con fervor al Padre en el Getsemaní, ¿quiénes somos nosotros para no clamar? Repite conmigo: mis oraciones serán con pasión y con fervor. ¿Qué es lo que iglesia, qué es lo que te está llevando a no buscar a Dios? Estoy mal, pastor. Estoy desanimado. Estoy preocupado. ¿Te digo algo? Es cuando más tienes que buscar a Dios. Es cuando menos te tienes que alejar de Él. Las preocupaciones están matando tu vida espiritual. Hemos hablado de Marta y María durante esa serie. Marta estaba tan preocupada que no pudo estar con Jesús. Porque recuerda,
No solo se trata de que Jesús entre a tu casa, se trata de que disfrutemos a Jesús. Es más, yo quiero que le digas de lado proféticamente y con fe: deja de preocuparte. Porque las preocupaciones están limitando tu vida. Las preocupaciones te están desenfocando. Las preocupaciones están arruinando tu vida espiritual. Preocupado por aquello, por aquello, por aquello, por aquello. Pero ¿dónde queda tu vida espiritual? Iglesia, estamos tan preocupados por todo menos por nuestra vida espiritual. No, yo no sé usted, iglesia, pero hay ocasiones que yo siento que mi vida espiritual está como estancado, manteniéndose. A mí me preocupa esa condición. Me tengo que meter más con Dios. Estamos tan preocupados por todo, menos por nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que preocuparnos más por nuestra vida espiritual que por las cosas pasajeras de este mundo. Número 1, haz de la oración una prioridad. Número 2, sé consistente. Número 3, ora con pasión, clama, oraciones fervientes. Escucha lo siguiente, iglesia. ¿Sabes qué es una oración? ¿Sabes qué es orar? Daniel capítulo 3, versículo 17. Y con esto quiero cerrar el mensaje en esta noche. Daniel dice lo siguiente: si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus estatuas. Sadrach, Mesach y Abednego. Su oración fue: Señor, al Dios que servimos puede librarnos. Puede librarnos. Pero si no lo hace, no voy a postrarme ante las circunstancias. ¿Sabes qué es oración, iglesia? La oración es la que haces en medio del fuego. La oración es la que haces con lágrimas. La oración es la que haces en la confusión. La oración es la que haces en el calabozo. La oración es cuando quieres renunciar. Esas son las verdaderas oraciones. Y esos son los lugares donde nacen los milagros. Porque queremos orar cuando todo está bien. Pero ¿por qué no oramos en el fuego? ¿Por qué no oramos en las lágrimas? ¿Por qué no oramos en la confusión? ¿Por qué no oramos en el calabozo? ¿Por qué no oramos cuando queremos renunciar? Queremos orar cuando esté el milagro. Queremos orar cuando esté la familia restaurada. Queremos orar: Señor, si tú haces esto, te prometo que voy a buscarte. No. Iglesia, la oración no inicia cuando todo está bien. Los milagros no inician cuando todo está bien. Los milagros inician cuando oramos en el fuego, cuando oramos con lágrimas, cuando oramos confundidos,
confundidos, cuando oramos en el calabozo, cuando queremos renunciar, cuando queremos tirar la toalla, ahí nacen las verdaderas oraciones. Cuando estoy confundido y no sé lo que está pasando, no entiendo el problema, ahí nacen las verdaderas oraciones. Iglesia, nuestro lema en esta noche tiene que ser este: mi fe no está en el milagro, está en Dios. Y Dios está en la oración. Dios está en la oración. Mi fe no está en el milagro, mi fe está en Dios, y Dios está en la oración. La iglesia tiene que tener una vida de oración. Tenemos que ir con la fuente, con el único que nos puede dar de beber. Si tú me dices, pastor, mi vida de oración está mal, es intermitente, pero yo quiero ir. Tal vez tú te encuentras en el fuego, en la confusión, en las lágrimas, en el calabozo. Deseas renunciar. Pero tenemos que buscar a Dios en el fuego, en las lágrimas, cuando no entiendes nada, cuando te sientes en un calabozo, cuando tienes ganas de renunciar. David dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Tenemos que ir con el único que tiene la fuente de vida, y se llama Jesús. Si tú me dices, pastor, yo quiero una vida de oración, porque reconozco que mi vida de oración es intermitente, a la cuenta de 3 ponte de pie. 1, 2 y 3. Quiero que levante sus manos en alto en este día. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh, oh. Repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con tus manos en alto en este día, cuando levantamos nuestras manos es una señal de rendición, de decirle: Señor, aquí estoy, no puedo. Dile: Señor, hoy declaro que haré de la oración lo primero. Declaro que mi oración será consistente, será con clamor. Señor, declaro que no solo voy a buscarte cuando todo esté bien. Dile: Señor, declaro que voy a buscarte en el fuego, en las lágrimas, en la confusión, en el calabozo, cuando esté confundido, cuando quiera renunciar.
ahí voy a buscarte. Dile en esta noche: Señor, tengo fe de ti. Dile: Señor, dame de beber. Dile: dame de beber. Dame de beber. Clama en esta noche y dile: dame de beber. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Una vez más, dile: Tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Señor, dile: dame de beber. Vamos, dile por un momento Tu más. amor, la fuente, el agua que sacia. Vamos, dile en este día: Tu inagotable amor, tu amor. ahí está el Espíritu Santo en este día, Nunca podré, poniendo esa pasión. el ancho y la profundidad, Ahí está el Espíritu Santo. tu inagotable amor. Y una vez más: Señor, dame de beber. Espíritu Santo, yo oro para que tú pongas esa pasión de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser. Así es, Señor. Tu inagotable amor. Señor, yo declaro que esta palabra no regresa vacía. Y que hoy tu pueblo, Señor, pueda tener esa vida de oración. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Puede tomar su lugar en esta noche. Y bueno, quiero que en esta